Bendiciones, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy estaremos viendo de manera resumida los últimos 11 capítulos del libro de Primera de Reyes, en donde conoceremos las historias de varios personajes conocidos, como el rey Jeroboam, el rey Acab y los profetas Ahías y Elías. Estos capítulos nos muestran la lucha entre la idolatría y la fidelidad a Dios, con el profeta Elías como una figura clave en esta batalla espiritual en medio de un tiempo de división en el pueblo de Israel. Ahora sí, antes de comenzar con los capítulos de hoy, habíamos visto el ascenso al trono de Salomón, el hijo de David, y cómo Dios le concede una sabiduría tal que se hizo rápidamente conocido por todas las naciones vecinas. También vimos la construcción del templo junto con el traslado del arca del pacto al lugar santísimo. Y finalmente en el capítulo 11 vimos cómo Salomón, ignorando el consejo de Dios y casándose con mujeres de otras naciones, comienza a edificar y rendir culto a sus distintos ídolos. Por lo cual, Dios se enoja y comienza a levantarle enemigos, dentro de los cuales se menciona a una persona llamada Jeroboam. Se dice de él que era un efrateo, siervo de Salomón, valiente y esforzado. Y aconteció en ese tiempo que, saliendo de Jerusalén, tiene un encuentro con el profeta Ahías, quien le dice por palabra de Jehová que el reino sería roto de la mano de Salomón y a él se le darían 10 de las tribus de Israel para que las gobernara, pero que a los hijos de David les quedaría la tribu de Judá a causa de la fidelidad de su padre. Ahora sí, comenzando con nuestra lectura de hoy, en el capítulo 12, veremos la división del reino de Israel. Después de la muerte de Salomón, vemos a su hijo Roboam a punto de asumir el reino. Sin embargo, el pueblo le pide que disminuya la carga que su padre les había impuesto, pero Roboam rechaza el consejo de los ancianos de darles al pueblo lo que pedían y decide seguir el consejo de los jóvenes que se habían criado con él, de hacer aún más pesadas sus cargas, por lo que el pueblo se enoja y se divide en dos: el reino del sur, que sería Judá, en donde reinaría Roboam, y el resto de las tribus de Israel sería el reino del norte, en donde reinaría Jeroboam. Pasando el tiempo, sucede algo interesante. Recordemos que todo el pueblo, año tras año, tenía que ir a Jerusalén, o sea, al reino del sur donde estaba gobernando Roboam, a celebrar las distintas fiestas instituidas en la ley, por lo que Jeroboam comenzó a pensar que el pueblo, tarde o temprano, se terminaría volviendo al rey Roboam y que a él le quitarían la vida. Así que establece dos lugares estratégicamente establecidos para que el pueblo vaya a adorar a Dios en esos lugares, en vez de ir a Jerusalén como Dios había dicho. Y no solo eso, sino que también estableció sacerdotes para que ministraran en esos lugares, y esos sacerdotes los eligió de entre el pueblo y que no eran de la tribu de Leví, cambiando así el mandamiento de Dios para establecer lo que al rey le convenía y le parecía. De esta manera, Jeroboam hizo pecar a todo Israel. Y esto nos enseña el peligro de buscar soluciones humanas en lugar de confiar en la dirección de Dios. No debemos cambiar la palabra de Dios para establecer la nuestra. En el capítulo 13, después de las malas decisiones del rey Jeroboam, Dios le envía a un profeta de la tribu de Judá para confrontarlo y anunciarle que nacería de la casa de David un hijo llamado Josías, que acabaría con el servicio de los sacerdotes de Betel que este rey había establecido para ministrar sobre el altar. El capítulo continúa con una historia un poco rara. Resulta que cuando el profeta de Judá regresaba hacia su tribu, Dios le había dado algunos mandamientos que debía obedecer. Y saliendo un profeta viejo de Betel, lo encontró en el camino y con engaño hizo que desobedeciera a Dios y por esta causa finalmente muriera. El capítulo termina diciendo que Jeroboam no se volvió de su mal camino, y esto fue motivo de pecado para todos sus hijos que vendrían después de él, por lo que su descendencia fue borrada y finalmente destruida. Llegando al capítulo 14, vamos a conocer una historia de la cual vamos a poder aprender una lección muy importante sobre los pensamientos de Dios. Lo que sucedió fue que Abías, uno de los hijos de Jeroboam, cayó enfermo. Así que el rey envió a su mujer a consultar al profeta Ahías, el que le había dicho que sería rey de las 10 tribus. Llegando ella a la casa del profeta, éste le profetiza duramente contra la familia de Jeroboam, por cuanto el rey no quiso tener en cuenta a Dios y sus mandamientos, haciendo pecar así a todo el pueblo de Israel. Finalmente, Ahías manda a la mujer que regrese a su casa
y que al llegar ella, el niño Abías moriría y todo Israel haría duelo por él y lo sepultarían. Porque, dice la escritura, que sólo él de la familia de Jeroboam sería sepultado, por hallarse en él algo bueno hacia el Señor, Dios de Israel. El tiempo que Jeroboam reinó fue de 22 años, y su hijo Nadab reinó en su lugar. Por otra parte también, Judá se había apartado del Señor haciendo las mismas abominaciones que hacían las naciones que Dios había echado para establecer a Israel. Roboam, el rey del sur, reinó 17 años y luego en su lugar comenzó a reinar su hijo Abíam. Y ahora, antes de pasar al siguiente capítulo, meditemos por un momento en la llamativa historia de Abías, el hijo piadoso de Jeroboam. En el lugar menos pensado, la perversa familia de Jeroboam, se encontraba un verdadero adorador del Dios verdadero. Según las distintas traducciones, se refieren a él como un niño o un adolescente, por lo que podría tener entre 5 y 15 años. El muchacho enferma y su madre va a consultar a Dios, el cual, en vez de sanarlo, le quita la vida. ¿No les parece esto algo injusto? ¿Por qué Dios extinguiría la única luz en la oscura familia de Jeroboam? El premio por su justicia y rectitud sería solo tener una muerte tranquila y ser sepultado. Cuando comenzamos a pensar de esta manera, es como que comienza una lucha en nuestros pensamientos. Por un lado, sabemos que Dios es bueno y justo, pero por otra parte, en la Biblia y aún en nuestras mismas vidas suceden cosas que parecen injustas. Así que, ¿cómo podemos calmar nuestros corazones ante estas situaciones? Y la respuesta simplemente es entender que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Cuando no podamos entender el obrar de nuestro Padre, nos toca confiar en su corazón. Es muy importante no cerrar los ojos a estas situaciones reveladas en la Escritura, para que cuando vengan, si es que tienen que venir, no tropecemos y nos apartemos de Dios, sino que permanezcamos confiados en Dios y firmes en la fe. En los capítulos 15 y 16 se mencionan los distintos reyes que fueron gobernando tanto el norte como el sur. La gran mayoría tienen en común una cosa: hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, a excepción de un rey que gobernó en Jerusalén por 41 años llamado Asa, quien quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho y su corazón estuvo dedicado por entero al Señor todos sus días. Por otro lado, en el reino del norte, durante el reinado de Nadab, hijo de Jeroboam, un hombre llamado Asa se levantó contra él y su familia, y no dejó con vida a ninguno de los de su casa hasta destruirlos conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Ahías. Otra cosa que resaltar de estos capítulos es el establecimiento de Samaria como capital del reino del norte bajo un hombre llamado Omri, y el ascenso de un rey llamado Acab, conocido por su alianza con Jezabel, hija del rey de los Sidonios. Acab fomentó la adoración a Baal construyéndole un templo en Samaria, y hizo más que todos los reyes de Israel que fueron antes que él para provocar al Señor. En el capítulo 17, como era de esperar, debido a la gran oscuridad espiritual que reinaba en esos tiempos, Dios envía al profeta Elías para profetizarle a Acab que no habría lluvia en esos años sino por su palabra. Luego, por dirección de Dios, Elías se refugia junto al arroyo de Kerit, donde es sustentado en medio de la sequía. Una vez que el arroyo del cual bebía Elías se secó, nuevamente, por dirección de Dios, el profeta se dirige a Sarepta de Sidón, la nación de donde era Jezabel, la mujer de Acab, en donde sería sustentado de manera milagrosa por una viuda. Y antes que pasemos al siguiente capítulo, reflexionemos en que esta situación que vino sobre Israel vino por la palabra del profeta, y que esta situación también lo afectó a él. No quedó libre solo por ser el siervo del Señor. Sin embargo, fue sostenido y sustentado por él. Otra cosa que pensaba era la tremenda tentación que debía enfrentar este siervo de Dios, ya que por su palabra podría volver a llover y terminar así con su aflicción y ese tiempo de escasez. Sin embargo, tuvo paciencia y resistió la tentación, esperando el tiempo de Dios para que esta situación cumpliera con el propósito que tenía que cumplir. En el capítulo 18, después de mucho tiempo, Elías se presenta delante del rey Acab para hacerle saber que todo esto vino por abandonar a Dios y seguir a los Baales.
Luego le manda a reunir en el monte Carmelo a todos los profetas de Baal y de Acera, que eran sustentados por la reina Jezabel, para proponerles un desafío, para saber quién es el Dios verdadero. Estando todo Israel reunido en este monte, junto con todos los profetas y el rey Acab, Elías propone que tanto los profetas como él pondrían un sacrificio cada uno en su altar, sin prenderle fuego. Luego invocaría cada uno el nombre de su Dios, y aquel que responda mediante fuego sería el Dios verdadero. Empezando por los profetas de Baal, luego de hacer todos los preparativos, comenzaron a gritar el nombre de su Dios, a cortarse y danzar. Sin embargo, no sucedió absolutamente nada. Entonces Elías, restaurando el altar de Dios que había sido derribado, y habiendo colocado el sacrificio sobre él, manda que derramen 12 vasijas de agua sobre el altar, de tal manera que el agua corría alrededor de él. Estando listos todos los preparativos, Elías ora a Dios pidiendo su respuesta. Entonces cayó fuego del Señor y consumió no solo el holocausto, sino también las piedras del altar y el agua. Después de esto, por orden del profeta, el pueblo le quita la vida a todos estos profetas de Baal y de Acera, y finalmente, Elías junto con su criado suben al monte Carmelo para pedirle a Dios que traiga la lluvia sobre todo el reino. En el capítulo 19, al enterarse Jezabel lo que Elías le hizo a sus profetas, envía un mensajero amenazándolo con hacerle lo mismo, por lo que el varón de Dios tuvo miedo y se fue para salvarse. Llegando a Berseba de Judá, dejó allí a su criado para luego irse desanimado al desierto. Encontrándose en gran depresión y angustia, Elías se sentó bajo un enebro deseando morirse, y acostándose se durmió. Y siendo fortalecido por los alimentos traídos por un ángel, caminó durante 40 días por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Y estando en este lugar, Elías tiene un encuentro con Dios y es enviado a buscar a Eliseo para que sea profeta en su lugar. En el capítulo 20, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió todo su ejército y sitió Samaria, la capital del reino del norte, donde gobernaba Acab. Viéndose en apuros, un profeta de parte del Señor le hace saber que Dios le daría la victoria sobre toda esa multitud para que sepa que Jehová es Dios. Por lo que después de algunas batallas, Israel salió vencedor, y el rey Aram decidió rendirse y le ofrece devolverle todas las ciudades que su padre tomó a cambio de que le perdonaran la vida. Y Acab lo perdona. Cierto hombre de los hijos de los profetas, encontrándoselo, le dijo: ¿Por qué has dejado salir de tu mano al hombre a quien yo había destinado a la destrucción? He aquí, tu vida responderá por su vida, y tu pueblo por su pueblo. En el capítulo 21, Jezabel, la mujer de Acab, con astucia y maldad, levanta falsos testigos contra un hombre llamado Nabot, para así darle muerte y poder apoderarse de su viña. Entonces vino palabra del Señor a Elías, para que vaya a encontrarse con Acab en Samaria, para profetizarle que pagaría por todo lo que había hecho tanto él como su mujer. Oyendo él esas palabras, el rey Acab rasgó sus vestidos, ayunó y se humilló delante del Señor. Por esta razón, Dios prometió no traer el mal en sus días, sino en los días de su hijo. Finalmente, en el capítulo 22, Acab se dispone a subir a Ramot de Galat para conquistarla, por lo que uniéndose con Josafat, en su momento rey de Judá, consultaron la palabra de Dios con el profeta Micaías. Encontrándose en medio de los falsos profetas que le anunciaban la victoria, Micaías se mantiene fiel a la palabra del Señor, diciéndoles que debían retirarse y no ir a la batalla. Ignorando el consejo de Dios y encerrando al profeta, Acab junto a Josafat subieron contra Ramot de Galad. En esta batalla, Dios guardó a Josafat y lo libró cuando lo tenían rodeado. Por otro lado, un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey Acab y lo dejó gravemente herido, para finalmente morir y ser llevado a Samaria y sepultado allí, para que se cumpliera la palabra que el Señor había dado. Josafat, hijo de Asa, rey en el sur sobre Jerusalén, siguió los caminos de su padre, temiendo al Señor, y reinó 25 años. Por otro lado, en el norte, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Acab, y también permaneció en los caminos de su padre, sirviendo a Baal y provocando a ira al Señor, Dios de Israel. Y eso sería todo por este libro. Felicitaciones para aquellos que pudieron terminarlo, y espero que les haya servido mucho. Si este video les gustó,
No olviden darle al botón de me gusta y suscribirse para más videos como este. Nos vemos si Dios permite en Segunda de Reyes. Bendiciones y paz del Señor.